Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a leer en Éxodo capítulo 2. Vamos a leer Éxodo capítulo 2. Dos versos solamente. 23, 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Varón, dé las gracias, por favor. Amante Dios, Padre celestial que estás en el cielo, Santo eres mi te Dios. bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos las gracias, Dios nuestro, Aleluya, porque tú nos has concedido este precioso día aleluya, y que podemos estar aquí los hermanos juntos en armonía. aleluya. Padre Santo, buscando tu rostro, Señor, Glorifícate, oh Dios. esperando que la gracia tuya nos alcance y nos arrope, Señor. Santo. Perdona nuestras faltas, Señor, Amén, sí, nuestros Señor. pecados, nuestras iniquidades, Señor. Y como dice tu palabra, Bendito sea tu pon nombre. tu ofrenda al lado y vete, Santo, reconcíliate con tu hermano, santo, porque tú no puedes ofrendar una ofrenda si tú mismo no eres un sacrificio Santo. vivo, agradable a Dios, perfume Amén. agradable. Así que tu palabra nos enseña, bendito sea hemos tu nombre. estudiado tu palabra en este día, hemos ofrendado conforme a tu corazón, Oh, gracias, Señor. Señor. Y ahora nos disponemos, Señor, a aprender más por medio de la prédica con el varón que tú has escogido como oráculo tuyo, Señor. Gracias, Jesús. Te damos las gracias, Señor, y engrandece nuestro intelecto, Señor, Amén, sí, Señor. para la honra y la gloria de Amén, tu sí, santo Señor. nombre. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y quería dar un pequeño, corto paseo por el libro de Éxodo. Éxodo, segundo libro de la palabra, según la cronología que tenemos en nuestra Biblia. Ese nombre fue tomado según la consecuencia o según la situación en el cual se encontraba el pueblo de Israel en tierra de Egipto. La palabra de Dios nos registra que en el tiempo de José 70 personas llegaron a Egipto, por lo que esos 70 comenzaron a multiplicarse, y se cree que en el momento en que salía el pueblo de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, solamente hombres mayores, había más de 1 millón, ya que en aquel entonces no se contaban niños y mujeres. El libro de Éxodo, si no existiera otros libros en la Biblia, bastaría para conocer todo lo que Dios quiere
que nosotros conozcamos de Él. Y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle a Él, también ahí están. Tiene una similitud con el libro de Apocalipsis, el libro de Éxodo. Éxodo, el cual significa salida. Y los pasajes que hemos leído nos habla de una servidumbre que el pueblo estaba pasando. Ese pueblo había llegado con buenas y grandes facultades a esa tierra. Pero en el cambio de gobierno por la muerte del rey anterior, entonces el rey Faraón que tomó el reinado, decretó que a ese pueblo había que vituperarlo, había que amansarlos, había que detenerlos, porque su crecimiento era rápido y el rey comenzó a temer de ese crecimiento de estos hombres y mujeres. Y decretó que había que cortarle lo que es la provisión de su trabajo y tenían que sacar la misma tarea acostumbrado, pero con menos recursos. Algo imposible. Entonces ahí el pueblo comenzó a sufrir. Dios lo permitió para que ellos reconociesen quién era Dios. Amados hermanos y amigos, nosotros al no entender los propósitos de Dios, Dios provoca situaciones para nosotros poder conocerle a Él. Y el Éxodo tiene relatos tan dramáticos que primeramente miramos el llamado de Moisés, el nacimiento de Moisés. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Quién lo cuidó? Y dice la palabra de Dios que su propia madre lo tenía cuidado porque fue encontrado en el río en una canasta. Propósito de Dios. Aleluya. Él tuvo 3 etapas en su vida. La primera etapa de 40 años lo pasó siendo un príncipe de la casa real. Los otros 40 los pasó en Madián, sirviendo de pastor de ovejas. La otra etapa de 40 años lo pasó en el desierto, dirigiendo al pueblo y enseñando al pueblo los decretos de Dios. Y ese Moisés fue un día sorprendido por Dios. Algo que él había comenzado, pero no era el tiempo de Dios. Ahora llegaba el tiempo de Dios y Dios le sorprende a él, haciéndole un llamado. Amados, ¿y qué llamado tan importante Dios le hizo a Moisés? Acostumbrado Moisés a pasar por ese lugar, a apacentar las ovejas, pero llega un momento en que algo diferente, algo inusual pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el capítulo 3,
que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, llegó al desierto. ¿Y a qué lugar llegó, hermanos? Al monte Horeb, monte de Dios. La dirección de Dios llevó a Moisés hasta este monte. Y él había visitado varias veces ese lugar. Pero ese era el momento en que Dios iba a tratar con la vida de Moisés. Y dice que ahí se le apareció el ángel de Jehová. ¿En qué? En una zarza, en un arbusto pequeño. Moisés conocía ese arbusto, pero lo que Moisés quizás nunca había visto era una zarza ardiente, por lo cual le llamó mucha la atención y quería saber por qué esa zarza ardía. Y curioseando y para conocer la realidad del asunto, Moisés salió a ver por qué la zarza ardía. Y quizás cómo, qué fuego la había encendido. Moisés no conocía el carácter de Dios. ¿Y cuántas veces, amados, a nosotros nos pasa igual? Que Dios permite cosas que pasen a nuestras vidas y no entendemos por no conocer el carácter de Dios. Pero inmediatamente cuando se acercaba, entonces oye la voz de Jehová Dios. Amados hermanos, para acercarnos a Dios hay una exigencia de parte de Dios. Nosotros no podemos venir solamente y decir yo estoy cerca de Dios sin haber un arrepentimiento y tampoco una santidad ante los ojos del Señor. Y de esa zarza, entre más que Moisés se acercaba, la zarza se ardía más y más. Y como es un arbusto pequeño que abunda en el desierto de esos lugares, tanto Asia, así en esos países musulmanes, no se consumía. Entonces dijo Moisés, pero qué cosa tan rara es esa. ¿Por qué esa salsa está ardiendo pero no se consume? Y entre más se acercaba, cuando ya estaba cerca, entonces Dios le dice, Moisés, Moisés, un momento detente ahí mismo, porque entraste a un lugar determinado, a un lugar el cual requiere que el que esté en ese lugar tiene que seguir los mandamientos de Dios. Moisés, Moisés, no te acerques. Moisés se detuvo. Después de que dio respuesta, heme aquí. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amados hermanos, nosotros entendemos que en esos lugares los pastores no usan zapatos como nosotros. Ellos usan sandalias.
unas sandalias rústicas, pero con unas como endijas, de modo que ellos puedan, tanto en la tierra árida, así en la tierra floja, ellos puedan detenerse en el momento de andar. Pero como pastores en sí, en esas endijas de estas sandalias se llenaba de estiércol, y no podía Moisés estar delante de la presencia de Dios con calzados llenos de estiércol. La vida de los hombres y de las mujeres, cuando no conocemos a Dios, nosotros estamos bañados de suciedad. Nosotros somos arropados por el pecado, y el pecado nos aleja de la presencia de Dios, y el pecado ofende a Dios, y el pecado Dios lo castiga porque rechaza al pecador. Por lo cual Moisés tenía que quitarse las sandalias de sus pies, porque como le dijo el Señor, el lugar donde estás ahora mismo es un lugar santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Desde qué momento comienza Dios a tratar con la vida de Moisés? Pero este libro, Éxodo, salida, nos lleva a grandes conclusiones. Primeramente, Egipto representa el mundo, y la salida del pueblo escogido de Dios representa lo que es el arrepentimiento y el aceptamiento del perdón de Dios para poder estar junto a Dios a través de la salvación. Y Moisés, Dios comenzó a tratar con Moisés. Uno de los grandes errores que nosotros los ministros tenemos es que creemos que yo soy el que tengo que tratar con Dios. Amados hermanos, nosotros no tenemos la capacidad para tratar con Dios. Dios es el que trata con nosotros. Aprendamos esto. Dios es el que trata con nosotros. Por eso cuando escucho por ahí que hay que hacer un pacto con Dios, yo no sé en qué Biblia se aprende que el hombre puede hacer pacto con Dios. Es que nosotros no tenemos ni la habilidad ni la capacidad para hacer pacto con Dios. Amados hermanos, Dios es el que hace pacto, y esa palabra pacto hasta ahora no lo hemos podido entender. Por eso lo usamos con una ligereza, como quien dice no tiene sentido. Alabamos a Dios. No saben cómo se ejecuta un pacto. Para hacer pacto hay que hacer ceremonias. Jesucristo por eso dijo: un nuevo pacto hago con vosotros, derramamiento de sangre. Entonces, ¿quién es el hombre para hacer pacto con Dios? No puede el hombre hacer pacto con Dios. Cuando usted escucha eso, no importa el predicador que te lo diga, haga pacto con Dios. Dile que la Biblia no te enseña, la Biblia no nos permite hacer pacto con Dios. Moisés comenzó a
rehusar de obedecer a Dios. Dios le está diciendo a Moisés, esto es lo que usted tiene que hacer. Moisés no reconoció el privilegio de poder predicar la palabra de Dios, de poder ser un instrumento en las manos de Dios para esa gran labor a la cual Dios le estaba enviando. Y comenzó Moisés. El éxodo es un decálogo de parte de Dios hacia la humanidad. En ese decálogo está lo que es la redención de Israel, salida. Amados hermanos, Dios sacó al pueblo, después de que Dios sacó a su pueblo, envió 10 plagas al pueblo de Egipto. Y ¿saben una cosa? Vamos a estudiar esas 10 plagas. ¿Y saben por qué las vamos a estudiar? Porque, amados hermanos y amigos, el proverbista o el sabio Salomón escribió en Eclesiastés, espero no equivocarme, capítulo 9, y digo estas palabras, capítulo 9, verso 3, si no me equivoco, digo estas palabras: porque no hay nuevo debajo del sol, nada nuevo hay debajo del sol. Y en estas 10 plagas que Dios envió como juicio hacia Egipto, vamos a encontrar, y ahí encontramos las 3 enfermedades que en el mundo están arrasando, y son las 3 enfermedades temibles por la humanidad. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Número 1, el cáncer. Usted me dirá, no, porque la ciencia, no me interesa lo que la ciencia diga, me interesa lo que la palabra de Dios me dice. Y en esas plagas, amados, y lo vamos a demostrar a través de la palabra, que ahí se encuentra el cáncer. Está el SIDA, otra enfermedad terrible. Y está lo que es el que le sigue a la presión alta, la diabetes. Estas 3 enfermedades, cáncer, SIDA y diabetes, lo encontramos en el libro de Éxodo. Lo vamos a estudiar. Y desde ahora, si hay algún científico que quiera contrarrestar, como siempre decimos, me puede hacer una llamada. Y nos sentamos, él con su ciencia y yo con la palabra del Señor. Reto a cualquier científico, porque ahí se encuentra. En ese libro, amados hermanos, encontramos lo que es la acción. El pueblo había visto la acción inusual, la acción sobrenatural de Dios actuar, y toda la mirada estaba hacia Jesucristo y la redención del hombre y de la mujer a través de ese sacrificio pascual. La concentración en el monte Sinaí trae a lo que es la vida del hombre y de la mujer una gran trascendencia que todo cristiano tiene que saber y conocer. Lo que es el cruzar del Mar Rojo, donde Dios parte el mar para que su pueblo pueda pasar en seco. Y después de haber pasado en seco, también los egipcios pensaron
que harían lo mismo. Y ahí Dios llenó sus aguas, el canal que él abrió. Si los creyentes de hoy entendiéramos lo que es la vida cristiana, amados hermanos, nosotros estuviéramos a cada instante humillados ante la presencia de nuestro Dios. Y no hablaríamos incoherencias, no hablaríamos palabras antibíblicas, no emitiríamos palabras para que otros nos vean como grandes hombres solamente, sino que hablaríamos la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, el cual dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El maestro por excelencia, el Espíritu Santo, no está en los cielos, ¿ok? El Espíritu Santo no está en los cielos. Baja Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene que bajar de ningún sitio, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, ustedes no han oído: provoquemos al Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Salir de la boca de un creyente: provoquemos al Espíritu Santo que baje y tome el control. Señor, como leímos el primer salmo, en el Salmo 67, ten misericordia de nosotros. En ese monte Sinaí, Dios tuvo que legislar mandamientos, sus leyes, y ahí escribió los 10 mandamientos. Hubo una concentración. Dios invitó a su pueblo para estar en su presencia, poniendo límite. Hermanos, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios si en nuestros corazones hay pecado. Podemos, pero no seremos vistos ni seremos escuchados de parte de Dios. Por eso Apocalipsis dice: si eres santo, santifícate cada día. Y si eres impuro, ensúciese cada vez que quieras. Yo no entiendo en sí los grandes y llamados exégetas, predicadores. ¿Cómo podemos predicar fuera de este libro, hermanos? Ese pueblo, cuando Moisés les dijo: Dios les ha invocado para que ustedes con sus propios oídos oigan lo que Él ha de decir. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Nosotros no. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué, Moisés? Vaya, escúchalo tú, y nosotros te esperaremos aquí para que nos diga qué es lo que Dios dijo. Entonces lo oiremos de tu boca, pero no de la boca de Él. Ese es el gran problema que hay dentro de la iglesia de Jesucristo, porque tenemos el libro sagrado, tenemos el maestro por excelencia, el Espíritu Santo, pero no nos da tiempo para estudiar la palabra de Dios. No nos da tiempo para entrar en la presencia de Dios a través de la oración. Y ahí es donde la doctrina del papagaísmo ha arropado la iglesia. Todos repiten lo mismo, todos dicen lo mismo. Ese pueblo, amados hermanos,
comenzó. No queremos oír la voz de Dios. Y el pueblo de hoy no quiere oír la voz de Dios. El pueblo de hoy quiere oír la voz de los hombres. El mundo quiere oír a sus psíquicos. Cuando usted los invita a la iglesia, no, pero visitan brujos para que le dicten su futuro. Visitan brujos para que los cure. Visitan brujos para que le dé protección. Mentiras del mismo diablo. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios salvador. Number one. Primero salvador. Porque eso es lo más importante. Porque el cuerpo siempre quedará. Aunque el cuerpo del creyente será transformado. Pero a Dios le interesa el espíritu que está en nosotros. Les invita a escuchar la palabra de Dios. No quieren oír. Pero cuando les mienten, a eso es lo que les gusta. Ese pueblo no aceptó oír la voz de Dios. Quiero decirles, amados, que hay un decreto de parte de Dios que dice: la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo lo que Dios ha dicho, muchas de ellas han sido cumplidas. Muchas de ellas continuamente se cumplen. Y muchas de ellas serán cumplidas en el momento en que Jesucristo, con sus santos ángeles, tomaremos la rienda. Él reinará sobre la tierra y nosotros estaremos con Él. El libro de Éxodo significa salir del pecado. El libro de Éxodo nos enseña que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. El libro de Éxodo nos enseña que la redención no era por los machos cabríos, no era la sangre de los machos cabríos, ni tampoco era la sangre de los carneros, no era la sangre de ningún otro animal, sino que la redención está en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que Dios nos bendiga. Queremos hacerle un llamado a cada uno de nuestros oyentes y a cada uno de nuestros televidentes. Ese Jesucristo caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, rumbo hacia el Gólgota, donde le esperaba la muerte a través de la crucifixión. Muerte que solamente era para los extranjeros desahuciados. El Señor llegó hasta ese lugar. Estando en aquel lugar, uno de sus discípulos le negó. El apóstol Pedro dijo: yo no lo conozco. Estando en aquel lugar, con sus brazos abiertos, los judíos no entendieron por qué crucificaron al maestro, ni tampoco los gentiles. Los romanos dijeron los unos a los otros: hasta aquí llegó. Pero lo que no entendía es que esos brazos abiertos estaban llamando a la humanidad
venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Quizás usted que me está escuchando, no conozco tu vida, pero el Señor sí la conoce. No conozco en qué condición estás, pero sí el Señor la conoce. Y quizás estás en esta ocasión y Dios tiene un propósito con tu vida. Primeramente, déjame decirte que el Señor dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Si quieres recibir el amor de Dios, tienes que aceptar a Jesucristo como Salvador de tu alma. Y yo sé que muchos de ustedes que están al alcance de nuestra voz han escuchado muchos mensajes. Por eso vuestros corazones están endurecidos. Pero el Señor en esta ocasión registra la palabra y dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abra la puerta de tu corazón, invita al Señor que entre, que te selle con su Espíritu Santo, y de tu boca confiésale que tú eres pecador y que te arrepientes de tus pecados y que te lave con su sangre preciosa. Yo te puedo ayudar si necesitas ayuda desde este lugar. Si lo quisieras hacer en esta hora, nosotros te invitamos a orar, a hacer esta oración juntamente con nosotros. No le tengas miedo a quien está a tu lado. No tengas pena quien te esté mirando. Y dile al diablo, si te está endureciendo el corazón, repréndalo en el nombre de Jesús. Si quieres repetir conmigo esta oración, repita en esta hora: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Necesito salvación. No hay ningún otro nombre debajo de los cielos por el cual podemos ser salvos, si no es el nombre de Jesucristo. Padre, me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones. Y me limpies de toda mi maldad. Inscriba mi nombre en tu libro de vida. Y hazme un hijo tuyo desde este instante. Y me declaro perdonada por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste con nosotros esta oración a través de las redes cibernéticas o a través de este programa donde se nos está mirando, y quisieras contactarse con nosotros, puedes llamarnos al número telefónico 917-557-6792, o nos puedes escribir a correo electrónico minriotinto@yahoo.com. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.